Hola, bienvenidos a nuestro podcast, que vamos a hablar de unos temas muy interesantes. Vamos a hablar sobre el tema de detector de caries y de selladores de fosetas y fisuras, que es un tema actualmente muy polémico en todos los odontólogos. Con ustedes tenemos a la doctora Maite y a la doctora Yunan, que son las encargadas de hablarnos acerca de estos temas. Empezaremos con el tema más polémico, que es el detector de caries, y les daré el micrófono a la doctora Yunan. Hola, mucho gusto, yo soy la doctora Yunuen y bueno, yo voy a dar inicio con este tema. Y la verdad es que yo estoy a favor de utilizar este método de detección de lesiones cariosas porque nos aseguramos de remover todo el tejido dañado. Yo lo he utilizado en mi clínica y para mí ha sido muy útil. La verdad es que yo lo utilizo para todos los tratamientos que pues he realizado y siempre me ha funcionado. Nunca he quitado tejido sano y pues por eso me parece un buen método para utilizar en nuestra clínica. Buenas tardes, yo soy la doctora Maite Aranda y bueno, yo estoy en contra porque muchas veces el detector puede marcar zonas que no precisamente estén dañadas, sino que en base a investigaciones, los pigmentos del detector, pues muchas de las veces pigmentan proteínas y hay veces que eso pigmenta en el órgano dentario y bueno, muchas veces es tejido sano que no necesariamente se tiene que quitar y pues erróneamente en mi punto de vista lo quitamos guiándonos por lo que el detector indica. De hecho, en muchas ocasiones ha habido casos que se llega a la comunicación pulpar justo por esto, por estar quitando el pigmento, que no necesariamente, como ya lo dije, debe ser tejido dañado. Y pues por quitar ese pigmento, pues podemos llegar a la comunicación, que pues pudiendo ser una caries muy incipiente por esto del pigmento, pues ya la llevamos a otro nivel. Bueno, aquí podemos ver los dos puntos de vista de cada doctora, los dos diferentes pensamientos y objetivos de su clínica. Este tema yo estoy a favor y en contra porque nos puede ayudar en ocasiones en detectar si tenemos algún residuo, como ya sea un cemento o resina, lo podemos ocupar en ese aspecto. Principalmente el detector de caries, su principal químico que nos ayuda a identificar el color es el cromoformo. Esto, pues como dije, es el pigmento que nos da el color verde característico. Entonces, dependiendo de la situación de cada odontólogo, nos podemos ayudar y tener un objetivo muy bueno. Entonces, tenemos que ver muchos puntos de vista diferentes para tener un buen pensamiento o un buen objetivo de este material, ¿no? Entonces, lo que tenemos que identificar bien es el material de lo que están hecho y leer bien las instrucciones, porque cada material tiene diferente tipo de trabajo. Por ejemplo, el más convencional de detector de caries, pues se tiene que hacer de diferentes pasos. Por ejemplo, el primer paso, primero tenemos que lavar bien nuestra cavidad. Tenemos que secar bien, ya que tengamos todo correcto y todo en sus posiciones. Y después el siguiente punto es tenemos que aplicar una gota con un microbrush, ya sea directo o indirecto, ¿no? Tenemos que tener bien presente estos aspectos, estos puntos importantes. Tenemos que esperar alrededor de 60 segundos para tener un buen sellado de este material y una buena tinción. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de tener estos materiales. Tenemos que lavar bien la cavidad. Muchos odontólogos no lo lavan, entonces eso sí es preocupante porque no sabemos qué
qué tanta dentina o esmalte estamos desgastando. Tenemos que cuidar mucho en ese aspecto. Entonces, ya después cuando lo tengamos todo lavado, todo irrigado correctamente, pues tenemos que seguir con nuestra cavidad. Y ahí entra mi otro lado de la moneda, en el aspecto que yo estoy un poco inconforme o un poco desacuerdo, por el punto de que nosotros desgastamos más de lo normal para una buena cavidad. Eso nos puede afectar porque nuestro objetivo como odontólogos es desgastar lo menos posible para tener un diente sano. Entonces tenemos que checar muy bien en esos puntos. Entonces nuestro objetivo, vuelvo a repetir, tenemos que desgastar lo menos posible para tener una buena estructura, ya que el órgano dentario es como una parte del cuerpo, es irreemplazable y la neta hay que cuidar siempre nuestros órganos dentarios porque como el diente no hay otro. Sí, o sea, el diente es muy bueno. Pues la verdad yo estoy muy en desacuerdo con la opinión de mis dos colegas, porque como ya lo había comentado, yo lo he utilizado mucho en mi clínica y pues me ha funcionado. No he tenido pues ningún problema, como lo acababa de decir mi compañera, de contacto pulpar o algo así. Yo siempre he tenido buenas experiencias y siempre he quitado el tejido carioso, pues nunca he invadido más del que debería. Y la verdad es que yo no he investigado mucho sobre el detector de caries, yo solo lo he ocupado conforme a la experiencia que he tenido y por eso a lo mejor no tengo tanta información sobre el tema, pero en base a mi experiencia a mí me ha funcionado pues mucho. Yo en la mayoría de los tratamientos que he realizado siempre lo utilizo y lo he utilizado como con las indicaciones que dijo mi compañero anteriormente. Lo he ocupado así y para mí ha sido de una forma muy exitosa. Bueno, yo difiero con lo que estás diciendo porque en mi experiencia clínica me he dado cuenta que muchas veces podemos confundir el pigmento del diente con el pigmento del detector. Entonces, pues bueno, el daño puede ser mayor y como lo dijo mi compañero, como el diente no hay dos. Y bueno, también investigando un poco, hay un artículo que habla sobre los métodos de detección cariosa. Entonces, en este artículo ponen el método del detector de caries y el método que se realiza con el explorador, que poniendo al explorador en la lesión nos podemos dar cuenta si es caries o no es. Entonces, este método pues es un poco más confiable porque cuando la caries aparece en el órgano dentario, pues empiezan estas porosidades que generan y ahí es donde entra el explorador y la superficie debería estar tersa y con esta porosidad que ha dejado la lesión, pues es obvio que el explorador se atora o se retiene. Entonces, y bueno, con el detector es un método completamente diferente porque ahí ya no es por el sentido del tacto tanto, sino es más visualmente. Pero pues bueno, ya hablamos de cada quien su punto de vista, de cómo ha funcionado y lo que podría llegar con ¿no? Cada quien en su consulta privada puede optar por estos dos métodos o igual incluir ambos. A mí me parece un poco más benéfico el del explorador por todas las investigaciones que durante años atrás se han hecho y pues bueno, yo confiaría más en este método del explorador, pero pues también cada odontólogo tendrá su punto de vista del detector de caries y pues ocupar el que más le sea conveniente. Bueno,
Se los agradezco mucho a las dos, porque las dos tienen muy buenos puntos a favor, ya que, como dice mi compañera, que cada odontólogo tiene su diferente método de trabajo. Pero viendo y escuchando acerca de esta plática, yo me inclino un poco más en el cuestión de que sí, el detector de caries sí es bueno, pero no te resuelve toda la cavidad o no te resuelve la carie en sí. Entonces, en ese aspecto yo sí estoy un poco inconforme, pero vuelvo a repetir, las dos tienen puntos muy buenos. Pero en base a mi experiencia, yo lo he ocupado en muy pocas ocasiones. Lo he ocupado por nada más detectar si en dado caso se llega a ver tantito cemento o un material que no es compatible con el diente, sí lo llego a ocupar, ya sea en resina. En resina yo lo ocupo mucho porque muchos pacientes llegan en cuestiones de estética, en decir que quieren cambiar la resina para que se vea un poquito mejor. Vaya, vuelvo a repetir, se vea muy estético. Entonces, en todas las ocasiones no se puede ocupar este detector de carie, aunque ya sea de muy buena calidad o sea el más caro de todo el mercado. No lo podemos ocupar y no nos podemos identificar con este material para tener una buena práctica o un buen resultado. Eso sería un poco variado, ya sea el odontólogo, pero sí tenemos que identificar y ocupar diferentes métodos de detectar carie, ya sea un aparato, un detector de carie, un excavador, una cucharilla. Entonces tenemos que ocupar diferentes materiales y en ese aspecto tenemos que ocupar ya sea el ingenio de cada paciente, y pues tenemos que identificar los muchos procedimientos, ya que tenemos que tener muy en cuenta si la carie está muy blanda. Entonces con ese aspecto nos podemos guiar más por la vista y por el tacto. Entonces las dos, vuelvo a repetir, las dos tienen muy buenos puntos. Entonces llegamos a la conclusión de que sí es bueno el material, pero tenemos que saber seleccionar el material con diferentes pacientes. Las dos partes, los dos puntos están perfectos, pero tenemos que buscar más a fondo acerca de este tema muy interesante. Bueno, también muchas veces hay ocasiones donde ya hubo alguna restauración que ha filtrado, entonces hay ocasiones en las que la dentina ya está reblandecida y hay muchos odontólogos que no saben si esa dentina puede quedar ahí y la tienen que quitar, y muchas veces es una dentina pues ya infectada que se puede quitar fácilmente con la cucharilla de dentina, y al quitar toda esta pueden haber restos aún. Entonces hay veces que se coloca el detector y marca una gran zona pigmentada, la cual pues es producto de esa dentina que estuvo ahí tanto tiempo, y bueno, con un lavado correcto de la cavidad, muchas veces ese pigmento no podría aparecer ahí porque pues no toda la zona está infectada, sino son restos de esto que limpiándolo pues ya no habría más necesidad de estar desgastando el órgano. Pero pues bueno, también sería que se investigara más a fondo de cuándo usarlo, cuándo no. También pues las marcas que se emplean en el mercado, y pues bueno, sería investigar esa parte. Bueno, bien como ya han dicho mis compañeros, pues cada odontólogo tiene su punto de vista, dependiendo a sus investigaciones que ha hecho, a
y más que nada a la experiencia que ha tenido cada uno en su clínica, pues es el punto de vista que tiene y las opiniones que tiene acerca pues del tema. Entonces pues ya quedaría en cada persona que investigue y para averiguar más sobre el tema y pues llegar a una conclusión más concreta. Pero bueno, cambiando de tema, ahora nos basaremos en el tema de selladores de fosetas y fisuras. Los pros y los contras que tienen estos. También hablaremos de en qué personas es importante utilizarlos y cuáles son las ventajas, también las desventajas que pues estos nos podrían traer. La importancia de utilizarlos y pues más que nada debatir un poco sobre el tema para, como en el tema anterior, llegar a una conclusión. Bueno, en cuestión de los selladores de fosetas y fisuras, como todo material están sus pros y sus contras. Dentro de sus pros es que es un material que es muy, muy poco invasivo. Entonces, por ejemplo, en lesiones cariosas muy incipientes, muchas veces no es necesario hacer una cavidad para poner la resina y todo esto, sino que se pone el sellador de fosetas y fisuras y pues va a empezar a mineralizar este tejido y la caries pues va a desaparecer. Es una técnica que, por ejemplo, si son niños, que muchas veces es donde más frecuentemente se ponen, bueno, un niño que su primer molar acaba de erupcionar, el permanente pues no sería como muy viable estarle poniendo resinas, ya que aparte la resina no es un material tan duradero y con el sellador pues no está la necesidad de hacer una cavidad y con el sellador pues se coloca y pues va a mineralizar esta superficie para que la caries desaparezca y el diente pues no se le haría como ninguna invasión. También como sus contras estaría pues que muchas veces no son adecuadamente colocados. Muchas veces los selladores no sellan correctamente y empiezan a filtrar al instante. Muchas veces también pueden llegar a quedar hartos y el odontólogo los rebaja de más y pues empiezan estos problemas que ya no le dan esas características benéficas a este material. Entonces hay puntos a favor, pero también hay algunos puntos en contra que bueno, para eso está este podcast, para debatir esto. En este punto yo estoy muy inconforme, híjole, estoy en contra de este material porque la verdad siento que ni en niños, ni en adultos, ni en personas mayores se tiene que colocar. A lo largo de mi experiencia clínica yo he puesto selladores y la mayoría de las veces siempre va a haber filtración y va a haber carie. Entonces, en ese punto no es necesario, es para mí y mi punto de vista sería desperdiciar material y desperdiciar tiempo y dinero que no muchos o muy pocas personas tenemos. Entonces, hay que valorar muchos estos puntos, estos temas en contra porque estoy bastante inconforme. Entonces, vámonos a este tema tan interesante y tan debatible como en el selladores de fosetas y fisuras. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, el sellador también, su principal objetivo y la primera indicación que tiene es justo eso, sellar las fosetas y las fisuras para que aquí no se almacenen bacterias y esto dé lugar a una lesión cariosa. Pero también el sellador es para que se facilite la limpieza de estos surcos.
Hay pacientes que tienen los surcos muy muy profundos, entonces al momento de hacer el cepillado dental, el cepillo no logra limpiar correctamente esta zona y es aquí donde viene el problema. Pero bueno, en niños, por ejemplo, se pone el sellador y es mucho más fácil la limpieza, ya que es una superficie más uniforme. En cambio, teniendo los surcos tan profundos, pues eso lo complica un poco. Pero también muchas veces se ponen los selladores cuando un diente está totalmente sano innecesariamente y pues viene eso, las lesiones cariosas. Entonces es tener un buen diagnóstico y saber en qué dientes podemos colocar un sellador y es conveniente y en cuáles no es conveniente ponerlo, porque no en todos los dientes con los surcos que no estén tan profundos se les pone selladores. Es más que nada valorar esto, qué tan profundos son los surcos, la extensión, toda esta parte para bueno, darle el tratamiento más benéfico al paciente y que su dinero esté bien invertido. Aparte de todos estos diagnósticos que tenemos de tener, pues también viene muy importante la aplicación de los selladores. Para esto pues tenemos que tener una buena técnica y saber el procedimiento por el cual vamos a colocarlos y que así sean pues exitosos. Para esto primero tenemos que colocar un aislamiento. Esto ya es súper importante en todos los procedimientos y tratamientos que realizaremos, ya que esto nos ayuda a tener aparte de mejor visión de lo que estamos realizando, pues es más higiénico y con este pues priorizamos la entrada de bacterias. Lo que vamos a utilizar son pues un dique, igual las grapas dependiendo a qué diente es el que nos vamos a enfocar y pues colocarlo en la boca del paciente. Este debe de estar bien colocado para que si no haya ni filtración de agua, ni de saliva, ni algo que nos pueda interrumpir en este procedimiento. Lo siguiente que se debe de realizar es una limpieza básicamente de los dientes en los que vamos a colocar estos selladores. En este se puede utilizar los cepillos de profilaxis. Igual se puede utilizar una pasta para mantener limpia la zona oclusal, que va a ser donde se van a colocar los selladores. Después de esto tenemos que realizar un lavado y de igual manera un secado para tener esta zona pues ya limpia y que el sellador se adhiera bien. También para que el sellador esté bien colocado, se necesita colocar ácido grabador. Se puede colocar unos 15 segundos. Se va a colocar en donde se va a colocar el sellador. Y posterior a esto se va a lavar y a secar. El lavado y el lavado debe de ser mucho mayor al tiempo que el ácido estuvo en la cavidad. Igual debe de ser con abundante agua y que todo el ácido ya no quede ningún resto en la cavidad. Después de esto aplicaremos ya el sellador. Debemos de checar que no tenga ni burbujas ni nada que pueda impedir que nuestro sellador sea exitoso. Debe de estar bien en las zonas que queremos colocarlo, como son las fosetas y las fisuras de nuestra cara oclusal de nuestro diente. Y posterior a eso se colocará la lámpara de fotocurado y la colocaremos por alrededor de unos 30 segundos para que así quede bien sellado el sellador y que sea exitoso. Después vendrá la evaluación del sellador. Podemos evaluarlo con un explorador y pues se comprobará que el sellador haya quedado bien retenido y que no existan burbujas o partes que
en las cuales podría que el paciente no pueda cepillarse bien o donde pueda quedar comida y que pues esto pues tenga resultados malos y que en lugar de que este sellador nos ayude pues sea contraproducente. Después de esto pues se retirará el aislamiento y ya haremos que el paciente ocluya para ver que no esté interfiriendo con su oclusión y que pueda generar pues mayores daños a largo plazo. Este chequeo se puede realizar con un papel de articular que nos puede marcar las zonas en las cuales este sellador está interrumpiendo y pues obviamente en esas zonas lo tendremos que retirar con una fresa. Es recomendable que estos selladores pues se evalúen cada vez que el paciente vaya a su cita, generalmente pues cada 6 meses, para comprobar que no exista pérdida de este sellador, que esté actuando como pues que cumpla su función principal y que pues no haya provocado caries o algún otro problema que pueda estar influyendo en el éxito de nuestro sellador. Y bueno, actualmente en presentaciones están los autocurables y los fotocurables. En mi experiencia prefiero los fotocurables porque puedes tú polimerizarlo cuando estés seguro de que el sellador esté correctamente fotopolimerizado. En cambio, los autocurables es más de habilidad y puede que no te quede bien sellado y por esto de ser autocurables pues ya no haya vuelta atrás. Entonces el fotocurable creo yo es una mejor opción. De hecho hay una marca de sellador que es la de 3M. En mi experiencia yo ya lo he usado y me parece muy bueno porque es un sellador que cuando ya tienes todo el protocolo y ya vas a colocar el sellador es de color rosa y al momento en que tú lo fotopolimerizas se vuelve blanco. Entonces esto te da más una noción de dónde te puede faltar, si el sellador ya está bien colocado, si tiene espacios y bueno, es mucho más visible que en comparación con otros selladores. Pero también puede haber otras marcas que tengan selladores muy buenos, pero en mi experiencia sí prefiero el de 3M. Bueno, tenemos puntos muy importantes, pero yo siento que, en el aspecto del material tenemos que depender mucho del paciente. Por ejemplo, si el paciente no tiene buena higiene, aunque tengamos el mejor material, tendremos el mismo resultado. Entonces tenemos que mucho recalcar en este aspecto que el paciente no se sienta confiado en que nosotros le digamos que le colocamos un sellador para que evitar una carie o evitar un mal procedimiento o en ese aspecto, ¿no? Entonces tenemos que identificar muy bien qué pacientes son los candidatos. Volviendo a repetir, cada procedimiento con un paciente es muy diferente. Ningún paciente va a ser igual que el otro o en ese aspecto de que todos van a ser igual, vaya. Pero tenemos que checar mucho eso. Tenemos que darle al paciente mucha ímpetu en la higiene. Tenemos que darle un buen cepillado, cómo colocar bien el hilo dental, que siempre tiene que usar el enjuague, a pesar de que tenga selladores, siempre lo tenemos que ocupar para tener una mejor higiene. Entonces, llegamos a la conclusión de que este material tanto puede ser como bueno, tanto puede ser como malo, pero tenemos que llegar a una cierta conciencia que todos los doctores, todos los odontólogos tienen su diferente método de trabajo y métodos de estudio. Entonces tenemos que checar muy bien y depende mucho de cada doctor. Bueno, se lo agradecemos mucho. Gracias por escucharnos, gracias por estar pendientes a nuestro podcast de estos dos temas tan interesantes y tan polémicos. Se los agradecemos mucho
Y nos veremos en otro podcast con otros temas muy interesantes también. Entonces hay que estar pendientes porque vamos a hablar de temas muy, muy buenos. Se los agradecemos mucho, gracias por escucharnos y que tengan un bonito día. Y son unos excelentes odontólogos y el mejor tratamiento es dependiendo de cada paciente. Hasta luego.